Rolling Stock Stars, las estrellas del material rodante, es un juego económico donde se gana con dinero, usando el dinero de manera inteligente, y al final de la partida quien tenga más dinero, contante y sonante, y en acciones valoradas al valor accionario de las empresas, gana la partida. Se juega con cartas, esencialmente, o tarjetas, que sirven como valor accionario de cada una de las empresas. Aquí están los valores accionarios del 0 hasta el 75. O cartas que sirven como empresas privadas o cartas especiales, usando una nomenclatura de este canal para las empresas privadas en 18XX. Y cartas también que luego van a ser las empresas públicas o sociedades anónimas. Al principio de la partida, cada jugador recibe 30 pesos, se disponen los valores accionarios aquí en el centro y algunas cartas que se pueden adquirir por parte de los jugadores. Entonces, los jugadores vamos a ir adquiriendo estas cartas, que son empresas privadas, las vamos a ir vendiendo a otras empresas públicas o transformando en empresas públicas. Empezamos en el siglo XIX con empresas ferroviarias en Prusia y terminamos en el siglo XXI con aeropuertos, túneles, etc. Pero en realidad aquí estamos comprando y vendiendo cartas y hacer un motorcito con esto. Es decir, comprar barato, vender caro, quedar con un diferencial, invertirlo en cartas más caras, comprarlas o pujar por ellas, venderlas o no venderlas y sacarle una rentabilidad ronda por ronda, eventualmente invertirla en acciones de algunas empresas y así configurar entonces este motorcito económico para ganar el juego. ¿Qué tenemos típicamente en un juego como esto? Aquí están los valores accionarios, aquí están las cartas que se pujan por ellas en la primera ronda, compra, venta de acciones, subasta de cartas. Luego se cambia a orden de turno, el que se quedó con más dinero va a ir en primera orden de turno y así sucesivamente. Hay un inversor que es un automa que va a ir adquiriendo las cartas porque el juego termina cuando se acaban las cartas que se pueden transformar en empresas. Luego las empresas compran cartas, las empresas que se crean pueden ir comprando cartas entre sí o a los jugadores. Se devuelven cartas porque algunas de estas cartas tienen un costo, entonces los jugadores tienen que ir avisorando si el costo justifica no tenerlo. Los ingresos que se perciben por los jugadores que tienen estas cartas, luego los ingresos de las empresas, dividendos, las empresas pueden ir acumulando dinero y tienen que repartir eventualmente dividendos. Aquí, por ejemplo, vemos una empresa ya creada aquí abajo con su tesorería, los dineros y tendrá que decidir el presidente de la misma si reparte dividendos o no. Estrellas, ¿qué son estrellas? Son cada una de las cartas especiales o empresas privadas tienen una cantidad de estrellas de 1 a 5 y dependiendo de la cantidad de estrellas se va a poder mantener el precio accionario, por ejemplo esta empresa en 22 o aumentar a 24. Eventualmente se van a ir creando unos huecos aquí en el tablero virtual, ¿cierto? Que puede que si la empresa sube, por ejemplo, de 12 al siguiente espacio, va a estar desocupado el 13, por lo tanto aumenta automáticamente 14. Y si tuvieran estos dos espacios vacíos, podría aumentar hasta 16. Lo mismo cuando baja en cantidad de estrellas. En síntesis, vamos a ir comprando estas cartas en puja, creando empresas nuevas o vendiendo las cartas. Por ejemplo, aquí tengo esta carta verde, se la puedo vender a esta empresa en un monto variable y un mínimo y un máximo. Estas empresas van a ir obteniendo dinero, pueden repartir dividendos a los jugadores o, mejor todavía, con esta plata comprarle la carta a un jugador, que es como las cartas especiales o privadas que se venden por parte de un jugador a una empresa en un juego 18XX. Aquí funciona lo mismo. En realidad, este RSS, Rolling Stock Stars, funciona como esto de las cartas privadas que se pujan en un 18XX y luego los jugadores la venden a la empresa, una empresa principal. Aquí es concentrado en eso simplemente. Y cuando la empresa va comprando cartas especiales, aquí tiene esta empresa con 4 cartas, se van produciendo combos entre unas y otras en la medida en que tengan unos iconos que demuestran que va a ir aumentando el ingreso que se obtiene. Aquí las empresas obtienen ingresos no por las rutas que hacen, sino por las cartas que tienen, que cada una da una X cantidad de ingresos. Un juego de unas 2 a 3 horas, ideal diría yo con 4 jugadores, con 5 se pone bastante lento. Así que este es
Rolling Stock Stars, un juego económico bastante elegante, con bastante pocas reglas, diría yo, pero bastante matemático, porque uno tiene que estar sopesando en muchos momentos del juego si yo efectivamente reparto dividendo, cuánto reparto para poder tener dinero suficiente para poder pujar por las cartas nuevas que llegan, en qué momento esas cartas que yo me adjudico en esta puja las transformo en una empresa pública, en una sociedad anónima. Si las cartas yo al final me las dejo para recibir los ingresos permanentes, 7 pesos por ejemplo, hay algunas más caras hasta 10 pesos por ronda, o las transformo en sociedades anónimas, etcétera. Muy interesante juego, especialmente para aquellos jugadores que dentro del ámbito de la serie 18XX les gustan los juegos más financieros. Interesante para quienes tienen ese perfil.